Agradeceros a todos y a todas el venir hoy aquí y acercaros para compartir este momento, que yo creo que es un momento de disfrute, ¿no? Vamos a disponer de Patxi Lanceros, que es quien nos presenta el libro, y tenemos también a Imanol Zubero, ¿no?, que va a compartir, o vamos a compartir entre todos los que estamos aquí, algunas de las cuestiones que nos ha suscitado el libro que Patxi nos presenta hoy, ¿no? Voy a hacer alguna pequeña presentación para aquellos que no conozcáis tanto a Imanol y a Patxi. Permitidme que les tutee o que os tutee, porque bueno, son compañeros de facultad y bueno, pues me resulta a veces complicado utilizar un término que no sea cercano con ellos, ¿no? Pero para aquellas personas que no les conozcan, he de deciros que Patxi Lanceros es profesor de Filosofía Política y Teoría de la Cultura en la Universidad de Deusto, es colaborador habitual de diversas revistas y publicaciones periódicas y relatar aquí o hacer un listado de todas las publicaciones que tiene, pues probablemente nos haría agotar el tiempo que tenemos para la conferencia. Bueno, perdón, para la presentación hoy del libro. Y en el caso de Imanol, pues nos ocurre prácticamente lo mismo. Es doctor en Sociología, profesor titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad, en la UPV, y participa y ha participado en diferentes grupos, asociaciones, me consta, y en estos momentos es director del Grupo de Investigación de Ciudad y Diversidad. No sé si sería relevante que lo que os comentaba, ¿no?, o lo que les comentaba, que hiciéramos una relación de todas sus publicaciones, ¿no?, pero son dos personas que en su ámbito profesional destacan por estar en constante publicación, ¿no? Sin más, paso a presentarles un pequeño extracto de, más que nada, una presentación del libro, pero desde un punto de vista, permitidme, personal, ¿no? Es una presentación del libro igual no tanto al uso como lo haría alguien que viene a moderar, sino que me gustaría explicar lo que yo he sentido o he vivido al leer este libro. El Apocalipsis en sí quizás necesita pocas presentaciones porque a todos nos recuerda o rápidamente nos retrotrae, ¿no? Pero es cierto que lo que Patxi la propuesta que nos hace en este libro es una introducción magnífica a la comprensión, o que nos facilita esa comprensión del Apocalipsis. Es una introducción que nos ayuda a contextualizar cuándo, por qué y cuál ha sido el impacto del Apocalipsis a lo largo de la historia, tanto en diferentes artes como la literatura, la música, diferentes expresiones artísticas, ¿no? En mi caso, lo que me ha ayudado ha sido esa contextualización, ¿no?, porque muchas veces no sabes cuáles son las razones que han llevado a un autor a escribir determinadas palabras, ¿no? Y en el caso de Juan, claro, que es el autor, porque la gente igual puede pensar que Patxi Lanceros es el autor del Apocalipsis, pero no, es Juan. Todo se andará. Es posible que algún día nos escriba algo, pero ¿no?, cuando hablamos del autor, el autor del Apocalipsis es Juan y Patxi lo que ha hecho ha sido, que no es poco, una traducción del Apocalipsis del griego al castellano. Si os acercáis al libro, la verdad es que el libro es un libro que tiene hasta un tacto maravilloso. A quienes nos gustan los libros, ¿no?, la lectura, yo he agradecido que esta edición tenga hasta ese tacto maravilloso de una edición muy cuidada como la que ha hecho Patxi, ¿no? Y además nos ha ido acompañando el Apocalipsis de diferentes imágenes que nos han ido a comprender todos aquellos elementos que trascienden el texto, ¿sí? Y hemos ido, o en mi caso yo he podido entender determinadas representaciones y simbolismos en las imágenes que nos han ido acompañando el texto.
estas son las impresiones que yo he tenido, por así decirlo, más emotivas de lo que el libro me ha sugerido, ¿no? Y si os parece, pues entramos ya poco a poco en aquellos elementos que cuando lees por una parte esa introducción que hace Patxi y luego lees el Apocalipsis, empiezas a entender, pero te surgen muchísimas dudas que en mi caso las he resuelto porque es compañero de facultad, ¿no? Y entonces muchas de las inquietudes que me va sugiriendo el texto, pues como lo tengo en el despacho de al lado, pues Patxi, ¿qué significa tal y qué significa Pascual? Entonces, para mí es una suerte tenerle como compañero, ¿no? Pero aún así, una lectura un poco más pausada sí me ha sugerido una serie de preguntas que me imagino que son no son parecidas a las de Imanol, por supuesto, pero sí son pequeñas inquietudes que a mí el texto me ha generado. Tanto de la parte esa de introducción que él hace, que es realmente, yo diría que sobrecogedora, ¿no? Como alguien puede ver el Apocalipsis en todas las artes. Es que o sea, cita tanto a Mahler como ¿no? Al románico, o sea, se va el Apocalipsis en muchas expresiones artísticas, ¿no? Por empezar, alguna de las preguntas o bueno, las cuestiones que a mí me suscitan el texto, sí me gustaría que Patxi nos indicara, ¿no? o tratara de ayudarme a mí a comprender, ¿no? Porque la imagen que yo tengo clásica del Apocalipsis, ¿no? Es la de un Dios todopoderoso, ¿no? Quien manda las 7 plagas, ¿no? Y yo con eso me enfrenté por primera vez al libro, ¿no? Y resulta que Patxi nos introduce determinadas cuestiones o otra perspectiva del Apocalipsis. Y en este caso, a mí lo que me ha llamado la atención es que este Dios todopoderoso es más que un Dios todopoderoso, es el superpoder, ¿no? Porque tiene la capacidad de controlar el tiempo. Es Dios quien puede contraer y dilatar el tiempo, resumirlo o expandirlo a discreción, ¿no? Y finaliza el Apocalipsis diciendo, Dios es el principio y el fin, no hay mayor poder que ese, ¿no? Y él introduce un concepto muy interesante, y es el concepto de elasticidad del tiempo, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que él nos dibujara, ¿no? ¿Qué concepción del tiempo hay en el Apocalipsis? Bueno, respondo entonces y luego hablas tú. Bueno, buenas noches a todos, muchos conocidos, muchas gracias a la institución que nos acoge, a los dos compañeros y, sin embargo, amigos que me escoltan y a todos ustedes por venir a esta presentación. Bien, se trata del Apocalipsis y esperemos que la cosa vaya más de revelación que de catástrofe. Antes de nada, y antes de responder a la pregunta de Maite, quiero empezar con una brevísima sugerencia. ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Por qué meterse en un proyecto, que es un proyecto de investigación amplio, que comienza precisamente traduciendo el último libro de la Biblia, de los 73 que componen el canon de la Biblia católica? El Apocalipsis, como todos ustedes saben, es el último. No solo es el último, sino que es el último en adquirir estatuto canónico y, además, no sin dificultades. Yo creo que es un libro fascinante y, sin duda, es un libro que, por momentos, inquieta. Es un libro cuyas figuras, cuyas metáforas nos han acompañado a quienes tenemos una educación católica permanentemente. Pero la apuesta de lectura de este texto que tengo al lado, al que, si Dios quiere, si el Dios Todopoderoso quiere y me da tiempo, al cabo es el Señor de la elasticidad del tiempo, seguirá algún otro. Es un libro que ha atravesado la historia de Occidente, incluso, o sobre todo,
en las épocas en las cuales la lectura era una destreza poco común. Bueno, más o menos el estatuto al que estamos llegando en estos momentos. Precisamente las imágenes, y es importante que el libro las contuviera, ciertas imágenes, ¿no? Ciertas, algunas, hay 54 me parece, de los miles y miles de imágenes que podrían haberse seleccionado, desde los beatos en plena Edad Media, pero recuerden ustedes quién ha atravesado un pórtico de los llamados de la gloria, se encuentra ante precisamente el omnipotente, el todopoderoso, en función de juez, y a un lado los salvados, a otro los condenados. Me interesa que veamos que la iconografía y la iconología del Apocalipsis nos ha acompañado permanentemente. Por eso, y por varias razones que seguramente saldrán en esta exposición, porque es un libro de la crisis, porque es un libro en el cual se juega una cuestión de poder, porque es un libro en el que se redimensiona el tiempo, porque esa dimensión del tiempo, un tiempo que no es un tiempo infinito, que no es un tiempo, como diría Walter Benjamin, en tono crítico, un tiempo homogéneo y vacío, ¿no? Sino que, por el contrario, es un tiempo en el que determinados acontecimientos puntuales son éxtasis del tiempo. El mayor éxtasis del tiempo es, efectivamente, el día del juicio. O sea, digamos que toda esa composición me interesaba tratarla, en mi caso, desde 2 puntos o 3 puntos de vista, que son los que me ocupan profesionalmente, que es la política, la historia. Aquí vienen mis alumnos para desmentirme. La política, la historia y el arte, fundamentalmente. O sea, lo que intento, primero, es, si se quiere, en una sociedad y en una cultura como esta, que cada vez se acostumbra más a prescindir de sus clásicos, de toda aquella literatura que la ha formado, rescatar un texto que ha sido absolutamente crucial. No digo que el texto necesitase mi rescate, pero bueno, sí confrontarlo con alguna de las dudas, de las tensiones del presente. El presente es cada presente. Bien, digo, sirva esto como introducción, digamos, al respecto de la intención. Al final dice uno, ¿y por qué traducir? Las traducciones que había hasta este momento no son válidas, no, faltaría más. O sea, la mía, como digo en un momento al final de la introducción, es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis más. Sí creo que conviene, de vez en cuando, cada cierto tiempo, volver a visitar los textos en su idioma, o sea, me da lo mismo que sea la crítica a la razón pura en alemán, el Apocalipsis en griego o la Divina Comedia en italiano, y intentar una actualización que, por otra parte, el rigor de la traducción impone, tiene que ser respetuosa, creo que la mía lo es, o por lo menos lo ha pretendido, con el original. Bien, respondo a la pregunta de Maite, porque es a mí, efectivamente, una de las que más me inquieta. ¿Qué pasa con el tiempo? Es cierto que el Apocalipsis es el libro del tiempo. También, seguramente, esa consideración podría extenderse quizá a todos los libros del Nuevo Testamento. Lo digo con cautela, tengo delante de mí a Rafa Aguirre, que podría responderme con autoridad en cualquier momento y espero que no lo haga, que se mantenga en su lugar y calladito. El especialista es él, quiero decir. La tensión del tiempo recorre todo el arco neotestamentario, seguramente también, con toda seguridad, buena parte del arco veterotestamentario. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué es este tiempo? ¿Qué es la línea del tiempo? Y efectivamente, ¿es el tiempo esa magnitud que se escapa a cualquier control? Desde luego, a cualquier control humano, sí. Para el humano, el tiempo en sus diferentes versiones es indisponible. Da lo mismo que sea el tiempo cíclico griego, que sea
el tiempo en sus versiones antiguas, que sea el tiempo mecánico newtoniano, que sea el tiempo de la física cuántica. Es decir, confrontados ante el tiempo, el humano que somos, es pura impotencia. En ese sentido, que la confrontación con el tiempo requiera un mediador con carácter subjetivo, un señor del tiempo. Es casi una exigencia, primero, comprensible, y además, digamos, una exigencia absolutamente razonable. Es decir, se puede medir el espacio, se puede controlar el espacio. Lo hemos logrado, digo, la humanidad que somos, a niveles exasperantes, ¿no? Y, de hecho, la función espacio-tiempo, en el espacio-tiempo que nos contiene, es una ecuación curiosa. Hemos dominado absolutamente todo el espacio hasta el punto de que parece que el tiempo de la Tierra, el tiempo ecológico, sufre, precisamente por ese dominio del espacio. Ya digo que el arco neotestamentario se las tiene con el tiempo. Precisamente por lo que he dicho antes, se escribe en esos textos, evangelios, las cartas, Hechos, Apocalipsis, desde una perspectiva de un tiempo que posiblemente nosotros no experimentamos del todo. No es el tiempo indiferente. O sea, todos esos textos se escriben desde la perspectiva de un momento. No sé si oportuno, pero en cualquier caso, ya digo, de un éxtasis del tiempo. El éxtasis del tiempo es la muerte y resurrección, en este caso, de Cristo. Uno podría evaluar desde muy diversas consideraciones la diferencia lógica, metafórica, ideológica, entre los distintos textos que componen el Nuevo Testamento. Yo creo que una muy instructiva es precisamente la que tiene que ver con el tiempo. Algunos de vosotros recordaréis la instrucción de Pablo en Gálatas, ya no. Es decir, a partir de ahora ya no hay ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre, etcétera, etcétera. El Apocalipsis, por el contrario, lo digo simplemente para que se vean dos experiencias totalmente distintas del tiempo. Parece contestar directamente a Pablo cuando dice: no selles las palabras de profecía de este libro, pues el momento se acerca. Bien, el momento se acerca, pero mantengámonos en él. Que el injusto sea injusto todavía, el sucio se ensucie todavía, y el justo haga justicia todavía, y el santo santifique todavía. O sea, pongo, digamos, esos dos extremos, ¿no? Una vivencia del tiempo en el cual las potencias de este mundo han sido amortizadas, y una vivencia del tiempo que se hace desde el ya de una ruptura radical, y una vivencia del tiempo que lo extiende en un todavía, cuyo plazo, seguramente, lo digo no por adivinación, sino porque me lo ha dicho hace media hora, seguramente Imanol hará alguna pregunta al respecto, un todavía que genera un tiempo convertible en institución, en tiempo político, en tiempo humano, etcétera, etcétera. Efectivamente, la lucha por el tiempo es quizá el elemento fundamental, y además posiblemente el de mayor profundidad teológica y filosófica que se libra en el Apocalipsis. Simplemente un dato: en el plazo de un siglo, apenas un siglo, se pasó de una postura extrema, o sea, desear y pedir que el plazo se cumpla y, por lo tanto, que acaezca el fin de los tiempos, a pedir, Tertuliano, pro mora finis, para que se demore precisamente el tiempo del juicio, o sea, para que haya tiempo. Es decir, esa cuestión, la cuestión del tiempo, es una cuestión absolutamente fundamental. Insisto, para mí son muy importantes las cuestiones del poder. Creo que son las que atraviesan el Apocalipsis y las que guían su apuesta metafórica.
La palabra trono es la palabra que más veces aparece, el sustantivo que más veces aparece, pero la cuestión del tiempo quizás sea la cuestión fundamental. Hilando un poco con la aportación que haces en el último momento, ¿no? Que sería otra de las cuestiones que a mí me gustaría plantearte, ¿no? Que nos introduzcas a esa concepción que tienes tú del Apocalipsis como un libro de poder y de conflicto. ¿No? ¿Visto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, lo hago. Dejaremos hablar de Imanol en algún momento. Sí, vamos a ver, también me lo había dicho antes. Vamos a ver, la semántica del poder atraviesa el Apocalipsis de principio a fin. Las 7 cartas a las 7 asambleas, es como he traducido el término eclesía por una indicación inicial, o sea, las cartas se dirigen a asambleas reunidas en tanto que reunidas, acaban prometiendo victoria, ni qué. La expresión trono aparece en 48 ocasiones en el Apocalipsis, en 22 capítulos, en un texto que se contiene, si se quiere, en pocas páginas, es la imagen dominante. Cierto es que muchas de esas alusiones se concentran en un solo capítulo. Hay, efectivamente, una cuestión de poder que tiene que ver mucho, y eso me interesa sobremanera, tiene que ver mucho con el momento en el que se escribe el Apocalipsis. Año, situémonos, año 95, 96, después de Cristo, obviamente, o de la era común, como se dice ahora, en algún lugar. Entonces, es un comienzo Star Wars, ¿no? En algún lugar lejano de las galaxias, sino en algún lugar de Asia Menor, digamos Patmos, porque el autor mismo dice que la inspiración, la revelación, Apocalipsis. Apocalipsis, sabemos, no significa catástrofe, no significa explosión, significa revelación. Y es la primera palabra que aparece en el libro, y por eso el libro se titula así, de la misma manera que el Génesis, Bereshit, en el principio. Comienza la Biblia, la revelación la termina. Es cierto que esa revelación es predominantemente una revelación del fin. Es cierto que esa revelación del fin entraña una auténtica, dicho en griego, catástrofe. Bueno, que la catástrofe, además de ser una vuelta total y absoluta, sea un baño de sangre, es algo, si queréis, adventicio o añadido, en lo que no quiero insistir excesivamente ahora. Digo año 95-96, en Roma gobierna el tercero de los emperadores de la dinastía Flavia, por orden Vespasiano, Tito y Domiciano, que son, si yo no me equivoco, a juicio del autor, de un Juan que no es ni Juan el discípulo de Jesús, ni Juan el autor del Evangelio, que lleva su nombre, bueno, que sigue su nombre, Secundum Johannem, Cata Johannem. Digo, ese señor por biografías seguramente ha sido testigo de 2 acontecimientos frustrantes, igualmente frustrantes, me pregunto, y no me lo respondo. Uno, la muerte de Jesucristo, de Jesús, para él, Christos, Cristo, el ungido, el Mesías. Es decir, seguramente para alguien que había confiado plenamente, o que había incluso traducido el mesianismo en mesianismo político, una frustración grande. Segundo, el acoso a Jerusalén por Vespasiano, la toma de Jerusalén por Tito, la destrucción del templo, cosa que recordaba a los judíos y, si no me equivoco, insisto, el autor del Apocalipsis es un judío digamos, de una vertiente en ese momento que piensa estar realizando el judaísmo precisamente al haber acogido en su pensamiento y en su práctica
al Mesías. El Mesías ya no es un Mesías esperado, sino que es un Mesías esperado. Es decir, se espera otra venida, sin duda alguna, pero no es el Mesías esperado del judaísmo rabínico, que en ese momento empieza a tomar otra dirección. En Asia Menor, en ese momento, hay algo que, más que en Roma incluso, ¿no? Se extiende una práctica teológico-política que seguramente para nosotros tiene carácter de mera superstición. Digamos, es el culto al emperador. Los emperadores, una práctica que tuvo además problemas para ser admitida en el propio mundo romano y antes en el mundo griego, una práctica oriental, una práctica persa, donde los gobernantes eran divinizados o deificados. Parece que Domiciano aceptó, si no requirió, el título de Dominus et Deus, Señor y Dios. Claro, para un judío como Juan, para las comunidades o asambleas a las que se dirige, para toda esa efervescencia, tanto religiosa como, digamos, de agrupación, casi de movimiento social, que se está dando en Asia Menor en ese momento, el culto al emperador era la mayor afrenta que se podía hacer con respecto a los seguidores del Dios único. A partir de ahí se plantea una tensión que recorre absolutamente el Apocalipsis. Dos cultos, el culto a la bestia y el culto a Dios. Dos tronos, el trono de la bestia y el trono de Dios. Entre ellos no hay mediación posible, no hay síntesis posible. La batalla es una batalla finalmente a muerte y es una guerra que finalmente, y esto es importante, se libra en el cielo, a pesar de que incorpore a su lógica a los habitantes de la tierra. Efectivamente, creo que el Apocalipsis es, desde el punto de vista filosófico neto, un libro del tiempo. Desde el punto de vista histórico-sociológico, un libro del poder y un libro del conflicto. Poder y conflicto elevados a la máxima instancia. Creo que esa es una de las razones de que el Apocalipsis a lo largo del tiempo haya sido del tiempo que todavía no se acaba, haya sido un libro tan absolutamente importante. Digo simplemente un dato: en la España visigoda, no homogéneamente, pero sí mayoritariamente, en la ceremonia de la misa no se leían los evangelios, se leía el Apocalipsis. Gracias, Pachi. Imanol, imagino que tienes sugerencias como para... ¿no? Alguna cosa, perdón. Alguna cosa de todo lo que nos ha lanzado. Gabón guztioi, buenas noches a todas y a todos. Bueno, empiezo por algo que decía Maite en la presentación. Al fin y al cabo, aquí hemos venido a hablar del libro de Pachi y tengo que decir que es un libro hermoso, ¿vale? Es una hermosura de libro, es una maravilla perderse en las imágenes que lo acompañan. De verdad que creo que es un libro del que van a disfrutar todas ustedes y todos ustedes si lo adquieren, porque es un libro para detenerse en él, para ir leyéndolo poco a poco. En realidad son dos libros, o tres si queremos. Hay un libro que es la traducción que hace Pachi del Apocalipsis. Nos puede resultar tal vez más familiar a quienes tenemos cultura cristiana. Así todo, creo que hay algunas novedades en la traducción a las que luego me referiré. Y luego está el ensayo, el estudio introductorio que hace Pachi y que es excelente y es en el que yo sobre todo me voy a fijar en esta brevísima intervención. Pero digo que seguramente si leemos las dos cosas en paralelo y si vamos leyendo el Apocalipsis y recordando lo que hemos leído en el ensayo introductorio, pues nos sale un tercer libro, porque efectivamente muchas de las imágenes, muchas de las palabras, muchas de las sentencias que aparecen en el texto del Apocalipsis y que nos pueden resultar a veces lejanas, a veces incluso hirientes, pues cobran realidad, las podemos contextualizar cuando hemos leído la introducción que hace Pachi. Es un libro, por tanto, muy hermoso, con unas láminas en las que podemos detenernos a buscar detalles hasta el infinito. Y el estudio introductorio, que también, como decía Maite, pues bueno, es un estudio made in Pachi, ¿no? Es decir, es un estudio con una enorme erudición, muy bien escrito, con un dominio del lenguaje. Yo siempre he dicho, la otra vez que presentamos otro libro de él también aquí lo decía, creo que es una de las personas que mejor domina el castellano, desde luego en la academia
en las universidades, sin ninguna duda. Creo que tiene un tono literario potentísimo. Efectivamente, cita, por supuesto, cita pues, a Cranach, cita a los grandes autores que han escrito, que han pintado el Apocalipsis, cita a Mahler, pero cita a Tarantino también, ¿vale? Y lo cita bien, es decir, Tarantino entra bien en el estudio introductorio y me imagino que en esas páginas que tiene para publicar en el futuro sobre el mismo tema, pues Tarantino volverá a aparecer y tal vez con más entidad incluso. Es un texto magnético, lo dice el propio Pachi en la presentación, y es cierto. Yo hacía muchísimo que no me enfrentaba a la lectura del Apocalipsis. Seguramente es uno de esos textos que nos deja tan descolocados a quienes somos creyentes en un Dios bueno, que es madre y padre, y del que somos hijas e hijos, que, en fin, nos hace a veces como mirar para otro lado o pensar que es un texto menor en los Evangelios. Su lenguaje efectivamente contrasta, y sus imágenes contrastan pues, con la imagen de Dios en el Nuevo Testamento. Lo explica muy bien Pachi, seguramente es un texto que bebe más, también igual por el contexto en el que se escribe, es mi interpretación, luego veremos lo que dice el autor, es un estilo más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, pero ciertamente volver a leerlo es impresionante. Yo he cruzado un poquito la traducción que ha hecho Pachi con la Biblia que yo tenía en casa, y creo que la versión que ofrece Pachi es más descarnada, más magnética incluso, que las versiones que yo al menos he podido tener en otras Biblias que tengo en casa, ¿no? Leer, por ejemplo, y vi un ángel de pie en el sol y grita a grandes voces diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para comer carne de reyes y carne de jefes y carne de poderosos y carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Bueno, te pones a leerlo, en fin, y llega un momento en que es casi una especie como de lectura hipnótica, ¿no? Que acabas entrando en un ritmo, ¿no? En una forma particular de situarse ante la realidad, que ciertamente me parece que es poderosísima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha hecho un esfuerzo impresionante, Pachi, por dotar de este tono al texto, y creo que lo ha conseguido. Efectivamente, como planteaba Maite en la primera pregunta, pues al principio es el tiempo. O sea, de hecho, al principio de su estudio, pues Pachi nos habla de cómo, de alguna manera podríamos decir, al principio está el fin. Sin un anuncio del fin, el tiempo no es nada. Si no hay límite, si no hay advertencia de que hay un final, si no hay un fin inminente, otra cosa es que esta inminencia sea cuando sea, pues el tiempo se convierte simplemente en una prolongación. Para que el tiempo sea tiempo tiene que tener plazo, ¿no? Esto es algo muy fundamental en el texto del Apocalipsis, ¿no? Que tiene que ver en buena parte, yo creo, con el autor, y algo ha dicho ya Pachi, no entraré en ello, y con el momento en el que se escribe, ¿no? A mí me ha impresionado mucho lo que escribe, y acaba de explicarlo ahora muy rápidamente Pachi en su libro, sobre ese momento en el que un Juan, que no es el evangelista, sino que es un judío creyente en Jesús Cristo, esas ideas que a veces nos hemos hecho de que en el momento en que aparece un hombre que se llama Jesús, aparece ya una nueva forma de ver la religión, que es el cristianismo y tal. Bueno, hay mucha más continuidad entre judaísmo y cristianismo de lo que a veces hemos pensado. Es un judío, el judío Juan, escribe Pachi, que cree firmemente en Jesús como Mesías, pero que se encuentra en un lugar y en un tiempo en el que la iniquidad reina y su poder se celebra, se adora. Ese culto imperial al que se refería Pachi, ¿no? Para una persona que está esperando que el Mesías acontezca, encontrarse con que un humano, demasiado humano como puede ser un César, se hace pasar por Dios, pues supone una afrenta inaceptable, ¿no? Frente al culto imperial, nos dice Pachi, Juan moviliza el lenguaje de la profecía para oponerse radicalmente a ese culto, para afirmar que el único trono legítimo es el trono de Dios. Yo apuntaba en un papelito, porque yo soy muy de subrayar los libros, pero esto no he podido subrayarlo más que con leves trazas de lápiz, porque me da pena. Igual compro otro para poder subrayarlo. Claro, yo apuntaba en un papelito, ¿no? Claro, la afirmación potentísima que hace el Juan frente al culto imperial es: solo Dios es Dios. O sea, tú no eres Dios, tú eres un impostor. Y claro, qué afirmación más potente
y más demoledora, ¿no? Solo Dios es Dios, porque a veces pensamos que cuando desaparece Dios de nuestras vidas, desaparecen todos los dioses, pero casi nunca es así. O sea, cuando desaparece el Dios que es Dios de nuestras vidas, surgen multitud de dioses o multitud de pretendientes de dioses, ¿no? Apuntaba también en un papelillo una reflexión muy bonita que, en mi opinión, que hace Terry Eagleton, un hombre en su juventud católico irlandés, por tanto solo podía ser católico, militante de la JOC, pero que luego es agnóstico, es marxista, y es una de las personas que más, en mi opinión, mejor está reflexionando últimamente sobre los encuentros posibles entre política transformadora y religión, y en uno de los textos Eagleton habla de cómo llenar el hueco con forma de Dios que ha dejado la modernidad secular, ¿no? Efectivamente, el hueco que deja Dios es un hueco con forma de Dios, y alguien lo ocupa intentando hacerse pasar por Dios, ¿no? Bueno, esto es algo que se ve que está en el origen de la reacción airada del autor del Apocalipsis, del texto, y también seguramente de las comunidades que lo comparten rápidamente, ¿no? El momento histórico, como digo, y Pachi ya ha hablado sobre ello, también lo digo rápidamente, es estremecedor, ¿no? A mí me ha ayudado otra vez a ponerme en ese contexto donde hay personas, hay comunidades que han visto morir al Hijo de Dios, lo han visto crucificado. Sí, luego nos han enseñado que resucitó al tercer día, pero seguramente no fue esa la experiencia de mucha gente que había puesto toda su fe en Jesús. Se ha destruido el templo de Jerusalén y todo eso llevó, nos dice Pachi, a hacer una relectura pues justamente de los textos proféticos más tradicionales del Antiguo Testamento en clave escatológica, ¿no? Dice cosas pues muy fuertes, ¿no? Pachi, cuando habla de esta experiencia, ¿no? Nos dice que el Apocalipsis es el libro de una comunidad vencida. El cristianismo nace en ese ambiente, por cierto. Somos hijas e hijos también de ese contexto, ¿no? Y nos dice algo que yo desconocía absolutamente en este momento. Yo siempre había relacionado escatología y apocalipsis, ¿no? Me parecía que eran prácticamente sinónimas, ¿no? Palabras, conceptos sinónimos, ¿no? Y tú nos dices, y me gustaría luego, si puedes, que igual lo profundices un poquito más en ello, pues que en realidad la apocalíptica es un modo, dices tú, y un modelo de gestión de esa crisis terrible, de esa gran angustia, como tú dices. No es una crisis cualquiera, es una gran crisis, y la apocalíptica es una forma de gestionar esa crisis, ¿no? La profecía podía expresarse y se expresaba de muchas maneras, a través de la inminencia, a través de la presencia, pero el lenguaje apocalíptico es un lenguaje particular para resolver esa tensión escatológica, ¿no? Y es un modo de resolverlo que es, que tú dices, muy radical, ¿no? En el lenguaje, en la aproximación apocalíptica, no cabe ni pacto ni componenda, no cabe pausado aprendizaje ni relajada adaptación. Por el contrario, impera la urgencia ante la inminencia del fin, a la vista del acortamiento del plazo, se impone una decisión radical, absoluta. Claro, y esto nos lleva a pensar en cómo sería la experiencia vital de estas personas que se vinculan al modo de analizar la crisis apocalíptico, ¿no? Y lo dices también muy bien en la página 79, ¿no? Voy saltando de páginas porque me parece que hay una lectura que puede combinar cosas, ¿no? Dices, claro, el sujeto apocalíptico, dices, vive y muere ante la angustia de un final siempre prometido, pero siempre postergado, ¿no? O bajo la presión, tú dices altísima presión, de un estrés que entre certeza e incertidumbre puede estallar en vehementes procesos auto- y heterodestructivos, ¿no? Claro, hay un síndrome escatológico, dices tú, en su versión apocalíptica, que es permanente riesgo de desbordamiento, catarata o luz incontinente e incontenible. Claro, y aquí aparece una de las cuestiones que a mí más me ha fascinado y que espero que en esas páginas que vas a escribir, seguro que tienes tiempo y que Dios te lo da, capacidad ya tienes, el tiempo es breve y el momento se acerca. Y lecturas, por lo que me han dicho, suficientes. Claro, ¿cómo se institucionaliza esto? Claro, ¿cómo es posible que este contexto, este ambiente, este sujeto, esta personalidad apocalíptica acabe metido en una caja que es una institución? Porque tú dices que en el Apocalipsis el pueblo, un pueblo, se constituye como tal. Claro, es un pueblo constituido en la confianza de Dios y en su Mesías, en la oposición a cualquier otra deidad, en fin, todo lo que hemos dicho, ¿no? En la oposición a los poderes, a los que ocupan el trono ilegítimamente, a los que reciben impunemente culto, a los que... Bueno, claro, son grupos auténticamente contraculturales. O sea, no se casan con nadie en esa época, ¿no? Son grupúsculos contraculturales, son el auténtico pueblo de Dios, con todas las derivas
potencialmente peligrosas, en fin, desbordantes que hemos dicho, ¿no? Claro, pero en un momento determinado, siempre pensamos en San Pablo, ¿no? Pero tú ya dices que incluso Marcos ya plantea eso, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir pasando del tiempo de la urgencia al tiempo de la paciencia, ¿vale? Esto tendremos que esperar, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues hay un espacio-tiempo, dices tú, de la atención sin desmayo, de la perpetua vigilia, claro, y esta actitud nueva de la paciencia, de la vigilia, pues permite crear y estabilizar institución. Es decir, la esperanza acaba regulada dentro de la institución, ¿no? Se produce, tú lo dices muy bien, un disciplinamiento del relato apocalíptico que, en tu opinión, consigue, lo comentábamos antes, yo no sé si lo veo, también me gustaría que lo puedas reflexionar luego, tú dices que esta institucionalización del relato, de la experiencia, del sujeto apocalíptico, este disciplinamiento de todas esas energías, tú consideras que han conseguido mantener el dinamismo que está en esta experiencia, pero también contener el desbordamiento que puede derivarse de esa experiencia apocalíptica, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, ¿no? O sea, que puede contener el desbordamiento, no tengo ninguna duda, pero ¿cómo se mantuvieron el dinamismo, los dinamismos que nacían de esa experiencia que está en la base del Apocalipsis, ¿no? O sea, ese pueblo del Apocalipsis radicalmente contracultural, ¿cómo siguió siendo dinámicamente contracultural, radical? Bueno. También es verdad... ¿Te parece que te responda? No, perdona, termino esto? ya. Sí. Vale. También es verdad que simplemente ya el hecho de pasar de la perspectiva apocalíptica a la perspectiva de la atención, sin desmayo y tal, de la perpetua vigilia, pues también me parece valioso, ¿no? Yo, llevándolo al terreno de la ciencia, de la sociología, pues recordaba cómo en los últimos tiempos algunas personas que reflexionan sobre lo que es la ética y comportarse éticamente hoy nos dicen que básicamente comportarse éticamente en contextos como el nuestro, muy burocratizados, muy tecnológicos y tal y cual, donde por doquier prima la irresponsabilidad organizada, nadie es responsable de... En fin, no quiero bajar al barro de la actualidad, pero pensemos en lo que estamos viendo en el juicio del Procés, y cuando juzgan a un dirigente, no, yo no sabía nada, eran otros, ¿no? Todo el mundo salta para atrás, todo el mundo tira para otro lado, ¿no? En ese contexto de irresponsabilidad organizada hay quienes dicen que comportarse éticamente no es hacer las cosas bien, porque no tenemos la garantía de que las vamos a hacer bien, sino pensar con atención, o sea, detenerse a pensar atentamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me parece cosa menor el que nos imbuyan esta perspectiva de vigilia y de atención, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese pueblo del Apocalipsis cuando se institucionaliza, ¿no? Y, bueno, pues luego planteamos alguna cosa más. Pues no lo sé. Todavía más. Bueno, voy a intentar responder a la cantidad de preguntas que me ha hecho Imanol, que bueno, que le confrontan a uno. Imanol es un lector inteligente, como todo el mundo sabe, sutil, como demuestra cada vez que habla, voraz, por otra parte, eso lo sabemos algunos, que al preguntar le confronta a uno soy yo, hasta que no se demuestre lo contrario, con su propia osadía. Hay un montón de cuestiones. Maite y Manol, si veis que me voy mucho por la hojarasca, decidme. Primero, es cierto que la experiencia humana del tiempo está medida por el fin, y el fin, el telos o el eschaton, ha sido la preocupación desde siempre. Es decir, no sé si el humano se define como decía Heidegger en Ser y Tiempo, cosa que todavía no saben mis alumnos, pero lo sabrán, como Sein und Tode, como ser para la muerte. No sé si la definición esencial o existencial del hombre, en primer lugar, es la que marca su propia finitud. Sé que es una de ellas, ¿no? Es decir, cuando el mismo Heidegger, gran filósofo y nazi en tiempos de distracción, dice, por ejemplo, el animal no muere,
una frase que ahora seguramente contrastaría con las sensibilidades, por ejemplo, animalistas, lo que está diciendo, el animal no muere porque es inconsciente de su propia finitud, es inconsciente no es consciente de la eventualidad de la muerte. Por el contrario, el humano sabe, y sabe desde siempre, y la vida le acostumbra, sabe que el tiempo es plazo, sabe que el tiempo de la vida, el tiempo biográfico, es un tiempo finito. O sea, de la misma manera que los alumnos saben que el tiempo del semestre es un tiempo finito y que suele acabar en catástrofe. Es decir, la dilatación infinita del tiempo es algo incomprensible. El tiempo no se puede gestionar en su infinitud. Sabemos que puede ser o no una magnitud física, pero no es una magnitud humana. Es más, es una magnitud inhumana. De hecho, Dios, no sé, esa reserva de contingencia que diría Niklas Luhmann para descender al terreno sociológico, precisamente humaniza el tiempo. Humaniza el tiempo precisamente al controlar los principios y los fines, al asignar principios y fines. Jesucristo, el Dios que muere, humaniza el tiempo. También hace el tiempo humano, precisamente al hacer la experiencia de la finitud radical, de la contingencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Por eso decía que, es decir, independientemente de que haya otras lecturas distintas del tiempo, es decir, que de hecho cada una de las ciencias, cada uno de los saberes, cada una de las artes tenga que vérselas con el tiempo. Pero es que da lo mismo que sea una película, que sea una sinfonía. Hay un desarrollo en el tiempo, que sea es decir, y coronar algo es llevarlo a su fin, llevarlo a su término. Hay una experiencia del tiempo en cada actividad. Pero, filosóficamente hablando, posiblemente, junto a la pregunta leibniziana de por qué hay algo y no más bien nada, la pregunta por el tiempo es la pregunta absolutamente fundamental. Por eso quizá yo estoy tan interesado, no solo en la lección apocalíptica del tiempo, sino en todas las neotestamentarias, y no solo en ellas, donde efectivamente se da el síndrome escatológico. Vamos a ver, cuando hago esa distinción tan tajante entre lo que llamo síndrome escatológico, posiblemente, no sé si la expresión es la más acertada, la pensé mucho, no sé si al final es la más acertada o no. El síndrome escatológico es algo general que atraviesa las culturas, la pregunta por el fin, la pregunta por el término. La versión apocalíptica es una de ellas, incluso en el mundo judío, incluso en el mundo judeocristiano, quiero decir, incluso en el mundo contemporáneo. Fijémonos en una cosa, en un plazo de 100, 150 años, hay aquí y allá, en Alejandría, en Roma, en Judea, en Asia Menor, se genera un montón de texto. Todo ese texto, estoy pensando no solo en los evangelios o en Pablo, donde hay una reflexión tremenda sobre el tiempo que atraviesa no solo toda su obra, todas sus cartas, sino las cartas que se le atribuyen y que hoy sabemos que forman parte, o sea, que son cartas de comunidades paulinas posteriores. Hay toda una lección del tiempo. Pablo Pablo dice, nosotros los que hemos llegado al fin de los tiempos. Pablo está convencido de que ellos, los contemporáneos, no morirán, sino que serán arrebatados. Son las comunidades posteriores las que tienen que redimensionar el tiempo. Son las que tienen que calcular el plazo que se abre y cualificar ese tiempo. Ese tiempo que, sin embargo, ya digo, no es un tiempo infinito. Ese tiempo parte de un éxtasis, y el éxtasis stricto sensu, algo que queda fuera del tiempo, que salta fuera del tiempo, ¿no? Que es la muerte de Jesucristo. Pero no solo es Pablo, no solo son los evangelistas, es Filón de Alejandría, es Flavio Josefo,
O sea, Flavio Josefo, un combatiente también en la guerra del 66, que, entre comillas, se pasa al enemigo, no solo al enemigo, sino que es adoptado por la familia imperial, o sea, por la familia Flavia. Tanto en Filón como en Josefo hay un intento de pensar la escatología sin apocalíptica. Es decir, entendiendo apocalíptica como ese final revelado abrupto del tiempo. O sea, por el contrario, Filón, Josefo, que luego están a la base de ciertas flexiones posteriores del judaísmo rabínico, intentan, ya digo, desalojar de apocalipsis la reflexión sobre el tiempo. Con lo cual, en esos 100 y pico años, que son para la cultura occidental, los del comienzo del cristianismo, hay toda una reflexión totalmente diferente, además enfrentada. O sea, a mí no me cabe duda de que la tensión latente y patente que expone el autor del Apocalipsis, Juan, en muchas ocasiones, es notorio, se dirige a grupos judeocristianos a los que se enfrenta. Hay alguna nota en la que arriesgo que posiblemente son las comunidades pospaulinas las que son objeto de alguna de sus consideraciones no excesivamente amables, por otra parte. Entonces, digo, por una parte, yo sí creo que hay que pensar, bueno, que hay que recibir más que pensar, ¿no? Hay que recoger, digamos, todas las instrucciones escatológicas y valorar en su justo medio y lugar la flexión apocalíptica. Y luego preguntarse, ¿y por qué la flexión apocalíptica ha tenido tanta importancia histórica? Cuando, por el contrario, el tiempo institucional es un tiempo que se acomoda más a esas otras flexiones, Pablo a los romanos, las cartas de Pedro, etcétera, etcétera, de las que el Apocalipsis ha sido desalojado. Otra cuestión que has planteado, y paso a la última que has comentado, es importantísimo. ¿Con quién se vincula el autor del Apocalipsis? El autor del Apocalipsis seguramente, o con toda seguridad, más que seguramente, conocía, digamos, experiencias contemporáneas, digamos, de titularidad de lo sagrado, que desdeña o problematiza. Él no se quiere apóstol, él no se quiere sacerdote, sino que se quiere profeta. La palabra profecía abre y cierra el libro. O sea, digamos, si hay un lenguaje que el autor utiliza, si hay un lenguaje, incluso podría decir uno con categorías totalmente anacrónicas, claro está, que el autor saquea ese lenguaje de la profecía. Él se quiere y se sabe el último profeta, pero no es solo él. O sea, claro, seguramente diciéndolo aquí, si ustedes han leído Antigüedades judías o La guerra de los judíos de Flavio Josefo, y yo digo que el estilo pausado de propaganda imperial de Josefo se quiere un texto profético, lo comparan con el Apocalipsis, dirán, madre mía, pues sí, Josefo quiere cerrar la profecía, quiere que no haya lugar a otra profecía. Dice, bueno, aquí el destino se ha cumplido, pero en una manera que no era la que esperábamos. Es decir, el Imperio Romano es voluntad de Dios. El Imperio Romano es voluntad de Dios y tenemos que acomodarnos a esta situación. Eso sí, y en eso la insistencia de Imanol la agradezco porque para mí es un punto de preocupación. Todas las diferencias que hay entre las distintas reflexiones escatológicas de ese momento y de otros, o sea, solo tienen un punto en común, por decirlo a lo bestia, solo tienen un punto en común. Solo Dios es Dios. O sea, para Filón, para Josefo, para los escritores neotestamentarios, para los depositarios de la escritura neotestamentaria, solo hay un punto innegociable. Por lo tanto, solo hay un frente de oposición, es decir, dolorosamente Filón, que fue diplomático, dolorosamente Josefo, que fue alojado finalmente en Roma, ven el desborde de
de ciertas prácticas imperiales, vamos a ver, Filón es contemporáneo de Calígula, como absolutamente insoportables. Claro, desde el punto de vista del judío, por decirlo en términos smithianos, de Carl Schmitt, hoy me da por los nazis, bueno, casi siempre. Eso es verdad. El culto imperial no solo es una amenaza estratégica, es una amenaza existencial. O sea, para la deificación o la divinización del emperador, para cualquier pensador, para cualquier practicante judío-cristiano, es una amenaza existencial. No solo es una incomodidad, no solo es una forma de explotación de la que, no sé, se puede huir o con la que se puede negociar. No hay nada que negociar con el que quiere ser Dios en lugar de Dios, o califa en lugar del califa, como un cómic que leía yo de pequeño. Bien, y el último punto es el puntus doliens, que yo agradezco mucho la pregunta de Imanol, pero además agradecería una respuesta. Que es ese punto que a los sociólogos os interroga y a los demás también, que es por decirlo en términos weberianos, el momento de la institucionalización del carisma. Y sin embargo yo sí creo, lo haré de nuevo, citaré de nuevo a Schmitt, sí. Sí creo que Carl Schmitt, en un texto no tan detestable como otros que ha escrito, que se titula La visibilidad de la Iglesia, da con una clave que es importante. O sea, la Iglesia, se refiere a la única verdadera, claro está, a la católica, es desde el principio complexio opositor. Es muy posible que luego el recorrido que hace Carl Schmitt, espinoso en algunos momentos, medio fanático en otros, no sea convincente, pero esa apreciación es importantísima. La Iglesia, precisamente por la situación en la que nace, por las formas diversas de institucionalización, o sea, no es, lo único chirriante no es el Apocalipsis, es el reto de acomodar sensibilidades religiosas de muy distinta índole, algunas de las cuales, digamos, son tan potencialmente indisciplinadas, tan potencialmente fanáticas como el Apocalipsis. O sea, la Iglesia no puede prescindir desde el principio de algo que, al intentar acomodarlo, se le va a escapar necesariamente, como es la profecía. De la misma manera que no puede prescindir de la institucionalización, digamos ya, ordenada y ordenante del sacerdocio, etcétera, etcétera. Ese intento logrado, vamos a ver, entre otras muchas cosas, la Iglesia es la organización de poder más duradera de la historia de Occidente. Con lo cual, uno diría, la prueba de su éxito está precisamente en su continuidad histórica. Claro, esa prueba empírica, por decirlo así, no satisface un debate racional. La pregunta es cómo se consigue efectivamente esa consolidación institucional que, sin embargo, contiene energías que necesariamente la superan. Y cuando pienso en ello y cuando lees los textos, parece una especie de irresoluble dialéctica kantiana, ¿no? Cuando Kant dice la razón necesariamente tiene instancias que no contiene, dices, sí, y la Iglesia ha optado por tener instancias y fuerzas que en algún momento no puede contener. Claro, todos conocemos a lo largo de la historia cómo elementos proféticos o elementos de base apocalíptica no han logrado ser contenidos por la Iglesia. O sea, de hecho, los flujos que dieron lugar a la Reforma protestante, por poner simplemente un ejemplo, fueron efectivamente efervescencias proféticas y apocalípticas en muchos casos, que después impregnaron buena parte del tejido social, tanto católico como protestante. O sea y tuvieron tanto
traducciones sociales como traducciones políticas. Por eso digo, quizá la formulación, ahora cuando lo has dicho, sea algo que haya que matizar. Es cierto que tengo páginas escritas sobre ese asunto que me preocupa realmente, y en ese sentido quizá verbalizar la perplejidad sea interesante para todos. La formulación es la siguiente. La Iglesia se convierte, o sea, se instituye, se constituye como gran contenedor. Ese contenedor recoge tanto fuerzas de soporte y de apoyo como fuerzas potencialmente expansivas, incontrolables, eventualmente fanáticas. El dinamismo de la institución eclesial yo creo que se debe precisamente a los elementos proféticos, en el extremo apocalípticos, que ha sabido contener. Cuando faltan esos elementos, el peso, digamos, sacerdotal hace de la Iglesia una inercia pesada. Gracias, Pachi. Bueno, en estos momentos se presenta un dilema sobre el tiempo, es decir... Es breve. Tenemos la opción de, como tenemos un tiempo limitado de este local, tenemos previsto que por parte del público se realicen algunas preguntas. Pero me gustaría preguntarle a Imanol si le queda algo. Seguro que tiene muchas cosas y de hecho me consta que venía, pero sí que nos parecía importante bueno, pues, sondear o conocer vuestra percepción de lo que aquí se ha planteado, vuestras opiniones. Digo opiniones para mis queridos alumnos porque siempre estamos con el debate de si opinan o no opinan o qué deben opinar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si les parece, abrimos un turno breve de preguntas que aquí, en este sentido, me voy a poner hitleriano, ¿puede ser? No. No, por favor. Con el uso de la palabra o de las preguntas, ¿no? A fin de que... ¿Sí? Los últimos eran Sí. Sí, muy buenas. Yo solo quería comentar un poquito el tema de, vamos, lo que estoy viendo sobre el tema del Apocalipsis. Pues un poquito como viendo lo que son las profecías, por ejemplo, de Mateo 24, que es un resumen del Apocalipsis que nos lo deja, digamos, un poquito todo más claro. Y toda la profecía, digamos, de los santos y beatos y vamos, a lo largo de la historia, que también nos dejan el Apocalipsis mucho más claro que lo que son los símbolos, ¿no?, del Apocalipsis, que, bueno, también con el paso del tiempo efectivamente se va viendo todo un poco, ¿no? Por ejemplo, ahora entendemos un poquito, por ejemplo, lo que es la visión en Garabandal, la aparición de la Virgen de Garabandal, ¿no? Muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas almas. O la profecía de Fulton Sheen, el arzobispo Fulton Sheen, en 1950. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Y ya la estamos viendo prácticamente. Se está creando, digamos, el parlamento de las religiones, etc., ¿no? Digamos, la apostasía generalizada en la Iglesia, con el tercer secreto de Fátima, lo que es la profecía de la Salet, Roma perderá la fe. Perdona, discúlpame, ¿puedes realizar o concretar un poco más la pregunta? Es que hay muchas más personas que quieren formular preguntas. Bueno, nada, solo era comentar un poquito, digamos, que se están cumpliendo miles de profecías, digamos, en nuestros tiempos, y que tengamos claro un poquito pues, el tema de la lista de San Malaquías termina con Benedicto XVI. Muy bien. Gracias por tu contribución. Bueno, efectivamente has citado algún otro texto. Vamos a ver, no hay el Apocalipsis ortónimo, por decirlo como hablaba Pessoa de sí mismo. No es el único texto apocalíptico siquiera del Nuevo Testamento. Es decir,
Están los apocalipsis sinópticos, cada uno de una longitud diferente, y hay sesgos, rasgos apocalípticos en muchos libros más. No es el único. El hecho de que lleve ese nombre, ya digo, no indica que sea, es lo que le comentaba antes a Imanol, ¿no? O sea, leer o interpretar la pregunta por el tiempo solo en el Nuevo Testamento, sin remontarse ya a los escritos previos que después, por efecto del Apocalipsis, fueron bautizados como apocalípticos. Al principio Daniel no quiso escribir un texto apocalíptico, sino que se movía dentro de los márgenes de la profecía, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, el Apocalipsis no agota la escatología, no agota siquiera la apocalíptica. Es decir, no solo es, insisto, una de las direcciones del síndrome escatológico, sino una opción dentro de los textos o escritos apocalípticos. De todas formas, tú insistes mucho en el cumplimiento de la profecía. Yo creo, y con esto quizá responda más Imanol que a ti, la profecía sigue vigente en cuanto cuenta pendiente, en cuanto no se cumple. Creo que las profecías más importantes siguen inspirando precisamente porque esquivan el cumplimiento y porque en ese sentido dan tiempo, dan plazo y segregan futuro. Muy buenas. Esto no vale para nota. Entonces, has dicho que como que antes había muchísimo más interés por el tema del Apocalipsis, en el sentido de que pues, durante las misas de la época visigoda se leía el Apocalipsis y otras cosas. Y yo como consumidor de arte, en aquel momento no había cine, pero había arquitectura, pintura, escultura. Y entonces sí es cierto que veo que durante el románico, durante el gótico, había como... Era un tema súper recurrente, ¿no? O sea, en todos los tímpanos de cada puerta estaba Jesús con la mandorla, en el juicio final, durante el Apocalipsis. En el románico más o menos lo mismo, pero con la concepción de que la iglesia tiene que ser un castillo para evitar el Apocalipsis. Y veo que de pronto, paulatinamente, eso empieza a desaparecer. En el Renacimiento ya hay muchas menos... Bueno, aparte de la Capilla Sixtina, que es el juicio final, no hay tantas, cada vez hay menos representaciones de ese Apocalipsis y a día de hoy el Apocalipsis como parte de la Biblia ya no es un tema que se toque mucho. O sea, yo en lo personal estoy en un colegio del Opus y me he tenido que leer y releer... Ya llego. O sea, me he tenido que leer y releer el Nuevo Testamento, San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, pero el Apocalipsis apenas le hemos prestado atención, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha habido como ese...? La parte porno, que no hay que leer. Eso solo delante del juez. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué como que tenía tanta importancia antes y fue como desapareciendo hasta prácticamente quedar súper reducido a día de hoy todo el tema del Apocalipsis? Yo, vamos a ver, respondo rápidamente a una pregunta que exigiría muchos matices. No creo que haya ido desapareciendo. Es decir, una de las reseñas que han hecho de este libro, firmada por Manuel Hidalgo, lo digo por cuestión, por lo que acabas de citar, él estudió también en un colegio del Opus y venía a decir lo mismo que tú. O sea, tuvimos que leer la Biblia en verso y no leímos el Apocalipsis. Yo creo que hay momentos y momentos. Y hay momentos en los cuales el Apocalipsis precisamente es un texto dinamizador que exige lectura y comentario. Es cierto lo que dices tú, que el Apocalipsis dominó la arquitectura y la estatuaria durante un cierto momento y que a partir de un cierto momento, habría que determinar cuál, dices, va desapareciendo. Yo diría, no, se va diversificando y va adoptando formas distintas. Tú eres un hombre de cine, Imanol dice que cito a Quentin Tarantino, o sea que Quentin Tarantino, al menos en 3 ocasiones, sí, notoriamente... De hecho, en tu introducción vas haciendo todas esas menciones, ¿no? Es lo enriquecedor. No digo, totalmente en Django desencadenado, en el momento de la carga y tal, aparezca el dies irae. Pero bueno, pero es que, o sea,
por otro motivo extraño. Y Manol antes, cuando estábamos tomando un café, comparaba la sociología con el napalm en una película donde decía yo, me encanta ese olor. Efectivamente, que es Apocalipsis Now. Es decir, Max Beckmann, lo gloso ahí un momento, solo un momento, dibuja el Apocalipsis en plena Segunda Guerra Mundial. La mancheta que acompaña al Apocalipsis, ilustrado por Beckmann, dice: ahora es cuando se está cumpliendo la profecía. Ahora, es decir, es cuando alcanzamos a ver la magnitud de la revelación. Ha habido muchas catástrofes, pero esta es la verdadera. ¿Qué significa eso? O sea, claro que el Apocalipsis es un texto pendiente y tiene que seguirse. O sea, su vocación es precisamente esa. Es un libro que empuja, que extiende el final y que mide las magnitudes de las catástrofes. Yo creo que si nos fijásemos bien en el despliegue de las artes, diría solo en el siglo XX, siglo cumplido, veríamos, simplemente haciendo una observación cuantitativa, que las referencias al Apocalipsis, a mí me sorprendió también, no han disminuido. Se han diversificado. El asunto es que, claro, ahora no se construyen catedrales, por lo menos, digamos, en tanta cantidad como en la época medieval. Se hacen otras cosas. Pero vamos a ver, digo, o sea, la historia del cine desde sus comienzos hasta ahora está atravesada por motivos apocalipsis. Me da lo mismo que se traten al modo serio y casi, o sea, no sé, cuando uno ve el Dies Irae de Dreyer, o lo ve de rodillas o se pega un tiro. O se traten, digamos, de modo distanciado, irónico, sardónico. El asunto es que la referencia es ineludible. Y que incluso, ya digo, esa diversificación de la diferencia, los usos de las temáticas apocalípticas en la poesía, en la música, en el cine. Está Bruce Springsteen, ¿no? Sí, ¿y qué sería el heavy metal sin referencias apocalípticas? ¿No? Entonces, de lo que se trataría, no es tanto ya mi caso, no es lo que me ocupa, es de ver, digamos, cuál ha sido el motivo de esas diversificaciones y en qué medida calan. ¿Por qué? Porque, es decir, un artefacto artístico, no del orden de una catedral, habría que preguntarse si una catedral es un artefacto artístico, es otra cosa, digamos, del orden de una canción o de una película, si elige un motivo es porque sabe que hay una comunicación posible y seguramente muy abierta con el público. Precisamente los temas apocalípticos no requieren construir público, como pasa con otros temas, lo tienen ya. Gracias, Pachi. ¿Alguna cuestión? Buenas tardes. A mí me gustaría ser muy breve y preguntar por la traducción política del texto del Apocalipsis, si tiene alguna, y luego también qué pasó con el Jesús de la espada, el Jesús más subversivo y más revolucionario que no pone la otra mejilla, el Jesús humano. O sea, si te pegan no pones la otra mejilla, lo normal es reaccionar a esa violencia. Vamos a ver, el Jesús humano y el Jesús divino están mezclados en la misma persona y vamos a ver, no hay uno más humano, pienso yo. Creo que con Jesús, tanto en el Jesús que permiten adivinar los llamados ipsísima verba, las palabras auténticas de Jesús, como digamos, en la prosecución de esas palabras hay una racionalización ético-política que tiende efectivamente o que se expresa de manera, si quieres, majestática en el poner la otra mejilla, es decir, en una eliminación de la violencia. Pero vamos a ver, eso no es ni más ni menos humano. O sea, ni Jesús, ni el Jesús de la otra mejilla, ni Gandhi eran inhumanos o sobrehumanos en el momento en que lo decían. Es decir, optan por una racionalización de la conducta que tiene, efectivamente, ya sus
previos en la historia y, en este caso, en la historia judía. El Jesús de la espada no es el Jesús más político. El Jesús de la espada es precisamente el que aparece en el Apocalipsis, montado en el caballo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Jesús que se compadece poco con las imágenes posiblemente más difundidas. Ese Jesús que finalmente será el Señor de la exaltación y de la gloria, etcétera, etcétera. No diría yo que tampoco que ha desaparecido a lo largo de la historia el Jesús, y si no el Jesús, sí alguna de sus hipóstasis en forma de santos han conducido una reflexión política que ha sido también una llamada a la acción política. O sea, no han desaparecido. ¿Por ahí al fondo? Sí. Nuestro compañero. Gracias. Bueno, Imanol hacía una alusión a tu forma de escribir. Los que te hemos leído tenemos la sospecha de que no solo eliges las palabras, sino que eliges los lectores al elegir esas palabras. Y me parece que esto puede estar conectado con la elección de la traducción de un libro como el Apocalipsis, que tiene mucha simbología. Entonces, a raíz de lo último que has dicho, no necesita la apocalíptica construir un público, sobreentiendo que porque ya tiene un público. Y sin embargo, ¿qué público podía ser ese capaz de entender el inmenso despliegue de imágenes y símbolos que tiene ese libro como el Apocalipsis? Gracias, Jonathan. Han sido muchos públicos a lo largo de la historia. Por una razón, las palabras pueden ser interpretadas, pero las imágenes literarias han de ser construidas en cada momento. Yo comentaba hace poco, o sea, al libro le acompañan, bueno, en la introducción, una serie de ilustraciones que van desde la Edad Media hasta el siglo XX, hasta Beckmann y Picasso. En el texto, las 26 ilustraciones que hizo el taller de Lucas Cranach para la primera edición de la Biblia de Lutero. Lucas Cranach, pintor e ilustrador, era íntimo amigo de Lutero, cómplice, por decirlo así, en la tarea de difusión de la Reforma. Sería excesivo decir que Cranach hizo tanto como Lutero por la Reforma, pero sí es cierto, o sea, doy un dato, en muy poco tiempo la Biblia de Lutero vendió 500.000 de ejemplares. Medio millón de ejemplares quiere decir que prácticamente toda la Deutschland, la Alemania no existía, como sabemos todos, ¿no? Todos los países de todas las unidades políticas y sociales de habla alemana tenían su Biblia. Cranach ayudó primero, Lutero privatizó la escritura, dejó de ser patrimonio sacerdotal y se introdujo en casa, pero es que Cranach dio imagen visible a esas imágenes legibles. Sin sorpresa, el texto más ilustrado es el Apocalipsis. Sin sorpresa, el lector del Apocalipsis está leyendo su tiempo en las imágenes pintadas por Cranach, no en las imágenes obviamente escritas por Juan. Que la bestia aparezca con tiara no es algo que se deduzca directamente del Apocalipsis de Juan, es algo que se deduce de la confluencia entre el Apocalipsis y el tiempo. Los públicos han ido variando a medida que las crisis han ido variando, ¿no? Y las imágenes del Apocalipsis se han ido adaptando. Los dibujos de Beckmann, donde de pronto el tiempo se mide en términos de reloj, ya de reloj mecánico, son inteligibles para ese público al que le queda poco tiempo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si algo me interesa del Apocalipsis es lo siguiente: seguramente las imágenes que se deducen de otros escritos neotestamentarios bueno, también tienen flexibilidad, también buscan sus públicos en cada momento histórico. No digo que el Jesús crucificado sea una imagen fija, al contrario. O sea, a lo largo de la historia se ha ido desplazando y tanto generando como acogiendo sensibilidades diversas. Pero eso, en el caso del Apocalipsis, sucede mucho más. El Apocalipsis se ha insertado en cada situación sociocultural y sociohistórica de manera diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, la gramática, la sintaxis básica forma parte
de ese tejido social. Digamos, lo que hay que hacer es darle un léxico imaginativo nuevo, y a eso contribuye tanto un pintor como un arquitecto, como en estos momentos un cineasta. O sea, antes he citado a Dreyer, la tensión que atraviesa la película, la que se titule Freundestag, Dies Irae, el día de la ira o el día de Dios. O sea, un himno que fundamentalmente recoge elementos de la profecía de Sofonías, pero que luego tramita ideología, por decirlo así, apocalíptica. Transmite toda la tensión fundadora de un siglo de complejidad como es el siglo XX, cuando uno está viendo Dies Irae, lo mismo que cuando está viendo el séptimo sello de Bergman y las puntualizaciones apocalípticas que en él aparece. Digamos, la atención se va a lo que está refiriéndose realmente a la Europa de las Cruzadas, o por el contrario uno está pensando en otras cosas totalmente distintas, que es precisamente lo que Bergman quiere forzar. Entonces, digo, hay una sintaxis o una gramática subyacente en la que, digamos, el Apocalipsis forma la base. Luego hay, digamos, un léxico que se conjuga y se declina según las formas del tiempo, y las formas del tiempo son históricas, son sociales y son culturales. Muy bien, gracias, Pachi. Si no tiene una cuestión más, agradeceros... no veo. Ah, perdón, no lo había visto. Bueno, aparte de dar las gracias por esta reflexión sobre el Apocalipsis, mi percepción ha sido un poco religiosa, quizás, o muy religiosa por el texto que se estaba examinando, ¿no? Pero bastaría recordar hoy las noticias sobre Siria durante 8 años para pensar que el Apocalipsis no es un hecho religioso, sino un hecho inmediato. Y tú, en la última intervención, el autor, parece que estabas abundando en que cada tiempo especifica sus apocalipsis, sus formas, y lanza a sus profetas a dar una vuelta, ¿no? Intuís ahora que hay también un tiempo de nuevos profetas con el anuncio inmediato del Apocalipsis, no desde la óptica religiosa o desde el enfrentamiento de las religiones, que siempre es súper apocalíptico. En el fondo es liquidador de la especie humana. Corren tiempos de profetas y apocalipsis más contemporáneos, no tanto fijados en ese tiempo que habéis examinado en vuestro estudio. Sí. Sí. No, eso iba a decir, perverso él y ella se están riendo. Yo no soy el autor, no, Dios lo quisiera. Soy el autor de una introducción y de una humilde... No, humilde no, la humildad es uno de los pocos pecados que no cometo. O sea, de una traducción. Vamos a ver, la figura del profeta, que está muy vinculada a una determinada tradición, seguramente es una figura irrepetible, pero la necesidad de la profecía es una necesidad irreprimible. Yo no sé si llamaría profetas o profetismo alguno de los augurios que se hacen en este tiempo, pero lo que decir es la tensión. Vamos a ver, yo quiero ser muy respetuoso con determinadas figuras que tienen su momento histórico, su lenguaje específico. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando al final la figura, es decir, cuando alguien, no sé, adivina que el Atleti, adivina el viernes, que el Atleti ayer va a perder 2-0, y le dicen, es profeta. Vamos, es un tipo que acerta por casualidad, eventualmente un gilipollas, y desde luego su mensaje no tiene nada pregnante. Por eso digo que, o sea, aun intentando mantener disciplinadas las figuras, sí creo que la función del profeta, que no es una función de anunciar tiempos venideros, es más bien una función de denunciar abusos presentes, es absolutamente ineludible. Que yo las llamase profeta, no sé si estaría seguro a la hora de hacerlo. Es decir, no sé si estaría seguro de no hacer un uso demagógico del concepto.
pero vamos, que la función profética es ineludible, es algo que tengo muy claro. No sé si estos son tiempos más o menos apocalípticos. Decía que hoy leía en el periódico, no hablando concretamente de guerras o de injusticias sociales, a un científico que lleva sin tiempo avisando, y el titular era: los próximos 20 años van a ser cruciales para la historia de la humanidad. Estaba hablando en términos ecológicos. Yo sí creo que la tensión y la angustia del fin, de nuevo, toma formas diversas en cada momento. Seguramente nuestros temblores o terrores no son los de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo nos enfrentamos con otras formas de fin, no solo tampoco la ecológica, ¿no? Las amenazas que pesan sobre un modo de relación social al respecto del cual se creía que había un consenso básico y se pretendía que ese modelo social era universalizable, etcétera, etcétera, en estos momentos dan muestras de un cierto agotamiento. No sé si para uno y otro caso yo utilizaría la palabra apocalipsis o catástrofe, pero en cualquier caso, inquietud, sí. Gracias, Pachi. Bueno, sí, no veo bien al fondo, pero la última te reservas, si no, para clase. No, venga, la última va. Vale. Nada, muy breve. Pachi, mi pregunta era, me gustaría saber cuál es la reinterpretación que se hace del libro del Apocalipsis, de los libros del Apocalipsis en la Edad Media, sobre todo las sectas herejes, los taboritas y todos estos movimientos heréticos que toman forma en este tiempo, la Edad Media, y que hacen una interpretación pues casi revolucionaria, ¿no?, de la doctrina cristiana. Eso, ¿cuál es la traducción que hacen ellos de los libros del Apocalipsis? Gracias. Bueno, eso, vamos a ver, sería muy largo, porque habría que ir de nuevo secta en el sentido sociológico de secta, no en el sentido que hace de la palabra algo con connotación negativa. Digo que habría que ir con cuidado, porque habría que ir una por una, no todas hacen lo mismo. Y además no todas se sitúan en la Edad Media. Lo cierto es que ciertas sectas heréticas abren modernidad, generan modernidad, precisamente con la interpretación contrainstitucional o contracultural que hacen. Es cierto, no tanto como si no me equivoco yo, como en la época en la que se escribió el Apocalipsis, donde los grupos, llamémoslo joánicos, eran múltiplemente contraculturales, frente a la hegemonía griega, frente al poder romano, frente a la ortodoxia judía, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que los grupos heréticos medievales y protomodernos son grupos contraculturales, que ven en las formas de institucionalización, tanto políticas como religiosas, y en los aparatos de propaganda. En el Apocalipsis no hay una bestia, sino dos, y una es el aparato de propaganda. Ven efectivamente la bestia de la que hay que huir o contra la que hay que enfrentarse. Pero vamos a ver, eso no se dio solo en sectas fanáticas, o incluso en los primeros movimientos sociales protomodernos, levelers, etcétera, etcétera. En el seno de la ciencia más pura y dura de Inglaterra había un apocalipticismo palmario. O sea, ¿por qué la Royal Society no ha publicado las obras completas de Newton? Porque Newton pasó mucho más tiempo identificando la aritmética de la salvación del Apocalipsis que descubriendo las claves de la gravitación universal. Es decir, a Newton, a Isaac persona, le interesaba más el 666 que la teoría de la gravitación universal. Por eso digo que las adaptaciones que comienzan efectivamente comienzan antes. O sea, la historia de la consolidación del cristianismo como ortodoxia ha tenido sus heterodoxias y sus heteropraxis desde el principio, y muchas de ellas eran de tono apocalíptico, sin sorpresa. Muchas gracias. Gracias a mis dos compañeros de mesa. Gracias por compartir estos momentos. ¿Queréis algo que comentar?
No, simplemente yo quería daros las gracias a todos, de nuevo a la institución, a Bego, en nombre de ella, y a mis dos compañeros de mesa. Como siempre, es un placer estar con ellos, tanto en ámbitos como este como en otros. Muchas gracias a todos.